El lunes próximo vamos a iniciar ya la construcción del nuevo aeropuerto. Están en camino muchos estudios. ¿Y se puede aún así iniciar las obras el lunes? Sí, claro. Y está el cerro ahí, pero no es ningún obstáculo ni ningún problema. Solo que aumentó el presupuesto por eso. No, eso no aumentó el presupuesto para nada. Bien, las próximas horas serán claves respecto a Santa Lucía. Veremos esta puesta simbólica de la primera piedra, pero la pregunta que en este momento empieza a abrirse es la de si veremos un movimiento que se oponga al aeropuerto, como lo vimos en Texcoco. Hay varias críticas, que no tiene estudios de aeronavegabilidad, que está muy lejos, pero hay otro, quizás el más sustentado, que es el de la escasez de agua en la zona. ¿Qué riesgos implica la realización de este proyecto? Y por eso, para platicar el tema, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, nos visita aquí en el estudio para platicarnos del tema. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, César. Buenas noches, bienvenido. La pregunta es, ¿qué pasa con este movimiento que pareciera ya se está empezando a gestar ahí en la zona de Santa Lucía? Mañana se está anunciando un acto de desagravio a la madre tierra ahí en el Cerro de Paula, muy cercano al aeropuerto, con el hashtag yo prefiero el cerro, yo prefiero el agua, tampoco Santa Lucía. Simple y sencillamente hay decenas de pueblos originarios en la región que no fueron debidamente consultados ni involucrados en este proyecto, y estamos concretamente sobre una cuenca que tiene el 800% de sobreexplotación, según datos de la propia Comisión Nacional del Agua. Simple y llanamente no hay agua abajo en el subsuelo. La propia Sedena, en la manifestación de impacto ambiental que acaban de publicar, reconocen que van a necesitar 6 millones de litros diarios de agua, de los cuales esa zona al menos no tiene la capacidad, salvo dejando sin agua a los pueblos de la región. Solo así sería posible el aeropuerto en Santa Lucía, lo que evidentemente genera un temor fundado cuando desde las propias instancias gubernamentales no hay claridad y transparencia de cómo se está pensando el manejo del agua. Una preguntita sobre ese estudio de manifestación de impacto ambiental, porque también ahí se propone como alternativa la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y una red de captación y manejo de aguas pluviales. ¿Esto ustedes no lo consideran suficiente o una verdadera...? O sea, no... Lo que pasa es que solo lograrían con esa situación 1 millón de litros diarios, lo que significa que todavía le están faltando 5 millones de litros. Traducido en términos muy simples, son alrededor de 500 pipas diarias de agua las que necesita solo el aeropuerto, fundamentalmente para el mantenimiento del propio aeropuerto. Eso no va a salir de otro lado, no lo han explicado. ¿De dónde va a salir si no es que de los pueblos de la región? Que no está de más decir que de por sí, al día de hoy, ya presentan escasez de agua. Reitero, el 800%, es decir, estamos sacando 8 veces más agua de la que está entrando al subsuelo por el ciclo natural del agua. Sin el aeropuerto. Sin el aeropuerto. Está condenado, y eso lo tengo que decir con todas y cada una de sus letras, de imponerse el aeropuerto, está condenándose a la región a una escasez hídrica, que hay quienes la llaman un infarto hídrico, lo cual no solo va a poner en riesgo la vida y la salud de la región, sino la propia sustentabilidad del aeropuerto. José, aquí una pregunta, porque uno de los puntos que ayudó a que Texcoco fuera tan visible fue la manifestación, las protestas que hicieron los macheteros de Atenco. Eso les ayudó mucho a visibilizar su protesta y visibilizar su lucha en contra del aeropuerto ahí en Texcoco. ¿Qué es lo que te dicen a ti los pobladores de la región? ¿Cómo se van a articular? ¿Cómo se van a oponer a un proyecto que pareciera estar, bueno, de hecho no pareciera, está al tope de la lista de prioridades del presidente? Lo que es un hecho es que se prepara una resistencia civil y pacífica. Eso es un hecho, que recurrirá a las instancias legales y que seguramente estará interponiendo los recursos necesarios para que, y eso es lo que quisiéramos y les agradecemos mucho esta oportunidad, para que se escuche
que no se trata de una oposición artera y sin razón a la construcción de un aeropuerto. Se trata de un temor fundado que cualquier familia, que cualquier persona tendría si está en riesgo que tengas agua. Si no hay agua en tu domicilio, puede no haber luz eléctrica, puede incluso no haber algún otro tipo de servicio, pero la falta de agua simple y sencillamente hace insostenible la vida en las inmediaciones de Santa Lucía. Hace rato decías, José Antonio, que no fueron debidamente consultados los pueblos. Ya el gobierno en varias ocasiones ha mencionado que sí hubo una consulta. Hay una confusión respecto a esa información. Sí, y ahí tendríamos que decir, queremos pensar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está siendo debidamente informado. De la casi una veintena de pueblos que hay en la región originarios, solo se ha consultado uno de los pueblos, y desde nuestro punto de vista con muchas deficiencias legales. Pero suponiendo, sin conceder, que se hizo bien esa consulta con uno de los pueblos, cuyo nombre, para ser precisos, es Xaltocan, hay una veintena de pueblos que no han sido lo más mínimamente consultados y que tendría implicaciones el proyecto en sus territorios, reitero, para no confundirnos. La base aérea está perfectamente delimitada, a diferencia del tema de Texcoco, que había una disputa de tierras, de linderos, etcétera. Acá no, ese no es el problema. El problema es el subsuelo. El subsuelo, el que abastece de agua a la región, no tiene agua suficiente para soportar un proyecto de estas dimensiones. José Antonio, ya nos tenemos que ir. Pregunta final, ¿cuándo arrancan con la resistencia civil pacífica? Ya arrancaron, y yo lo que creo es que poco a poco será cada vez más visible, no solo en la región, sino en el país y seguramente en el mundo entero. Nada más, en concreto lo que estarían esperando no es necesariamente la marcha atrás del proceso o del proyecto, sino que fuera debidamente explicado cómo resolverían este tema del agua. Sí, y además que se garantice el derecho humano al agua. Eso es algo central en las demandas de toda la región. Si la gente ve garantizado su derecho humano al agua, no tiene una oposición irracional a un proyecto. El tema, y reitero muy concretamente, cualquiera puede entender que si no tienes agua en tu vivienda, no tienes una calidad de vida digna. Eso es lo que está en el centro del debate. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a José ustedes. Antonio. Antonio. Gracias, Víctor Hugo.